Primeramente, como siempre, como todas las semanas, quiero dar una gracia especial para nuestros coordinadores, uh, Joseph y Alma, que son los coordinadores para Latinoamérica, y a Edu, a Nathaniel, que nos hace todas estas preparaciones tecnológicas, y a Miriam Álvarez en España, que es nuestra coordinadora en Europa. Veo que Juan Luis Castillo desde Miami nos está viendo. Este Yom Tov, durante el día, nosotros hemos estado usando el Lulabi Etrog que me dio Juan Luis. Entonces aquí está junto con nosotros. Gracias y gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Siempre recibo lindas bendiciones de Gallardo Quique Ruiz. Muy bonitos mensajes. Y tenemos muchos estudiantes que son fieles a nuestro shiur. Ya por fin de semana tuvimos 5,000 personas que vieron el shiur de la semana pasada. Gracias a Dios. Le quiero contar que también tuvimos un aniversario muy especial, un momento muy especial en el Centro de Estudios Judíos. Cruzamos más de 1 millón de veces que estudiantes han visto nuestros videos en el canal de Torah Tropical de YouTube. 1 millón de descargas de videos en el canal de YouTube de Torah Tropical. Muy especial, un momento muy especial. Y gracias a Dios, pronto vamos a tener 2 millones y entonces 3 millones. Y vamos a seguir creciendo en nuestro estudio. La semana pasada, desde Miami, di un shiur porque no se lee la Torah como normalmente cada semana se lee la Torah. Ahora se está leyendo las secciones de las fiestas. Entonces di un shiur en general sobre las lecturas de las fiestas y quedé en dar una lista sobre las diferentes secciones de la Torah que se leen para los días de fiesta. Eso todavía me ha quedado por hacer. Lo voy a hacer. Pero en general, estábamos hablando sobre lo que es un Hag, lo que es los Moadim, las fiestas bíblicas, y también las fiestas rabínicas. La fiesta rabínica es Purim y Hanukkah. Las adiciones a la fiesta que le hicieron los rabinos, el rabinato, específicamente añadiendo el segundo día de Yom Tov, que se llama en hebreo Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Ahora, para los que no nos acompañaron, quiero expresarlo un poco antes de comenzar, porque hoy me voy a concentrar en algo muy específico y también este shiur va a ser un poco corto, la parte que yo voy a dar, porque me gustaría poder responder algunas preguntas así a lo abierto. A ver si alguien inventa una pregunta fuerte y que tenga que hacer un poquito de estudio para poder responder. El punto es que hablando de Yom Tov, tenemos entre las fiestas bíblicas algunas fiestas, 3 fiestas, que son las fiestas de peregrinaje. Eso se llaman las fiestas Shalosh Regalim, que quiere decir las 3 de caminar. En los tiempos bíblicos, cuando teníamos el Bet HaMikdash, teníamos el Sagrado Templo, 3 fiestas bíblicas, todo el pueblo judío teníamos que viajar a Jerusalén, traer ofrendas y presentar ofrendas en el Sagrado Templo. Esas 3 fiestas es Pesach, Shavuot y Sukkot. Eso se llaman los Shalosh Regalim. Ahora, hoy en día, muchos libros de oración, que son los libros de oración para las fiestas, en lugar de llamarlos un Sidur, se llama un Mahzor. El Mahzor tiene ahí todas las oraciones que se usan para la fiesta. El Mahzor tiene todas las oraciones. Háganme favor, escríbele en el chat. Mahzor. M-A-H-Z-O-R. Mahzor. En el Mahzor se tiene todas las oraciones
que se harían para la fiesta y también muchas costumbres, leyes y costumbres que le aplican a cada fiesta. Ese es el libro especial para las fiestas. ¿Okay? Dentro de esas oraciones, correcto, dentro de esas oraciones están todas las oraciones y costumbres de la fiesta. ¿Está entendiendo? Es un libro de oración especial para la fiesta. Ahora, se puede usar la palabra Maxor para cualquier otro libro de oración también. Pero normalmente, cuando la gente habla de un Maxor, están hablando de un Sidur, un libro de oración para la fiesta. ¿Se entiende? Ok. También hablamos la semana pasada, no solamente sobre la fiesta bíblica, pero también hablamos entre la fiesta bíblica. Hablamos de el rabinato que le añadió un día de fiesta a las fiestas bíblicas. Y expliqué anteriormente. Y tenemos, por cierto, un shiur, una clase grabada en Torah Tropical, en el canal de YouTube, que ya dije que tiene más de 1 millón de vistas, gracias a Dios. Entonces, tenemos un shiur sobre las fiestas y el segundo día del Yom Tov. Pero en general, para darle una explicación corta, voy a explicarlo de nuevo. El calendario del mes judío se rige por los cambios de la luna. Eso es por orden bíblica. En Parashat Bo, Moshe, cuando antes de la salida de Egipto, recibe la primera mitzvah específicamente para la nación, para el pueblo judío. Esa mitzvah, este mes será para ustedes el principio de todos los meses y será guiado por la luna. Y entonces la Torah nos dice que la fiesta de Pesach, la fiesta de los panes que no son leudados, no comer hametz, tiene que venir Behag HaAviv, en el mes de la primavera. De ahí nosotros aprendemos que uno tiene que ajustar el calendario de la luna al calendario del sol. Por esa razón, el pueblo judío seguimos un calendario especial a donde seguimos la orden de la luna, que son 354 días, y cada 3 años más o menos le añadimos un mes adicional al calendario, al almanaque, para que tenga 13 meses, para que Pesach siempre salga en la primavera. ¿Se está entendiendo eso? Ok. Entonces, por ejemplo, déjame explicar alguien que no hace eso. El almanaque, el calendario musulmán sigue también la luna. Y casi todas las culturas asiáticas siguen también la orden de la luna, los ciclos de la luna, pero no ajustan el calendario al sol. Los musulmanes, por ejemplo, cuando hacen el ayuno de Ramadán, a veces sale el ayuno de Ramadán durante el invierno y a veces sale durante el verano. ¿Por qué? Porque el año de la luna son 354 días y el año del sol son 365 días. Entonces uno tiene que añadirle para mantener las estaciones del año junto con el calendario. Esa es una parte. Segunda parte es que de acuerdo con la orden bíblica, cada mes se tenía que tener testigos, habían que tener testigos, y esos testigos tenían que observar la luna nueva. Al observar la luna nueva, iban a la corte, que luego la corte principal de 70 ancianos, luego cuando los griegos vinieron a la tierra de Israel, le llamaron a esa corte central, le llamaron a Sanhedrin. ¿Ya? Pero originalmente era simplemente la corte principal de la tierra, la corte suprema, que son los 70 ancianos del pueblo judío. Ellos recibían el testimonio de alguien que vio la luna nueva, le hacían 2 o 3 preguntas para estar seguros de que no era un platillo volador, un ovni ni nada de eso, pero que era la luna.
y entonces anunciaban la luna nueva. Entonces, no era el principio del mes hasta que la corte anunciaba el principio del mes. ¿Se entiende? Entonces, no era un calendario fijo, sino era un calendario interactivo. Eso es muy importante, que era un calendario interactivo y el pueblo judío anunciaba cuándo empezaba ese mes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué eso es tan importante? Filosóficamente es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, especialmente en el tiempo bíblico, todavía hoy en día hay gente que queman las células del cerebro en esta pérdida de tiempo. Se creen que el horóscopo y el cambio de los planetas, el movimiento de los planetas, las estrellas, influyen la vida de ellos. Pero en este caso, lo que nosotros estamos haciendo es que nosotros estamos anunciando el tiempo. De esa manera, demostrando que el pueblo judío es soberano sobre las estrellas. Entonces, nosotros controlamos el horóscopo, nosotros controlamos el zodiaco y nosotros controlamos y anunciamos los tiempos. ¿Y cómo se ve hoy en día? En el Kiddush de las fiestas, se le dice, en el Kiddush, se dice, Mekadesh Israel behazemanim. En todo el Kiddush de la fiesta, la noche, se dice, el que bendice a Israel y a los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos más bendecidos que los tiempos. ¿Entiendes? Entonces nosotros controlamos la suerte. ¿Ya? Próximo. Hay un pasuk que nos dice, cuando Abraham está recibiendo, hoy estoy hablando creo que rápido, es que tengo mucho material. A lo mejor estoy alterado por el café. Bueno. Dice el pasuk, le dice Dios a Abraham, tus descendientes van a ser tantos o tan poderosos, tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de las arenas, de la arena de la tierra. Van a ser tantos. Ahora, antes de explicar ese pasuk, quiero decir que parece que Dios y Abraham querían tener muchos descendientes, pero desafortunadamente algunos de los descendientes de él no quieren tener tantos descendientes, prefieren mantener al pueblo muy pequeño y no aceptan a la gente que quieren ser descendientes de Abraham, quieren ser reconocidos como descendientes de Abraham. Pero interesantemente, entonces lo que la pasuk nos dice es, por orden cabalístico filosófico, nos dice que al mencionar las estrellas, le está diciendo Dios a Abraham que el pueblo judío va a ser más poderoso que el horóscopo y más poderoso que la brujería, porque la brujería viene de la energía de la tierra. ¿Se entiende la idea? Entonces, el calendario judío, el verdadero calendario judío, cada mes se anunciaba el principio del mes. Y entonces se iban contando los días, basado en cuando el Sanhedrin, cuando la Corte Suprema anunciaba el principio del mes, se iban contando los días. Y entonces, por ejemplo, en Sukkot, se sabía que el día 14 del mes era la fiesta de Sukkot. Entonces se cantaba todo. ¿Cómo se anunciaba? No había teléfono, no había Facebook, no se ponía en Facebook. La Corte no tenía un Facebook. ¿Ya? ¿Cómo lo hacían? Lo que hacían era que prendían un fuego en una montaña y con ese fuego se iba pasando de montaña a montaña el anuncio de los fuegos y entonces toda la tierra de Israel se enteraba que la corte había declarado el principio del mes. Y entonces todos los pueblos de Israel contaban los mismos días y llegaban a la misma cifra el mismo día celebrando el día de Yom Tov. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? ¿Por qué eso es tan importante? La razón que es tan importante es que parte de la celebración de una fiesta, de un Hag, es Mikrae Kodesh, que es la asamblea en santidad de la fiesta. ¿Se entiende eso? Y eso también se menciona. Eso también se menciona durante el Kiddush. Decimos, Mikrae Kodesh, Zecher Yetziat Mitzrayim. Es una asamblea
es una asamblea de santidad. La congregación se ha unido en santidad, se ha unido la familia en santidad para celebrar esta fiesta en memoria del éxodo de Egipto. Entonces se dice durante el Kiddush. ¿Qué quiere decir entonces Mikra Kodesh? Que la idea en general es que todo el pueblo judío está celebrando el mismo día la fiesta. Entonces el pueblo entero está participando. Trae esa fiesta, une a toda la nación, une a todo el pueblo judío. ¿Está entendiendo esto? Sí. All right. Entonces, pasa el tiempo y el pueblo judío empieza desafortunadamente a tener que vivir en el exilio. Pero sigue funcionando el Sanhedrin, la Corte Suprema, en Jerusalén. Ahora, ¿cómo voy a decirle, cómo le voy a anunciar a la gente que están en Siria o en Irak, en Babel? ¿Cómo le voy a decir que la Corte Suprema de Israel anunció al principio del mes? Hasta allá no va a llegar el fuego. La gente no lo van a ver. Entonces, a veces se podían mandar corredores a que vayan a Babel a anunciarle, pero a veces no había tiempo para anunciarle. Le va a tomar más de 2 semanas llegar a Babel, a Irak, o llegar a lugares lejos. Entonces, lo que se hacía era, que voy a seguir en la onda. Entonces, para anunciarle al resto de la congregación que estaba en el exilio, que va a haber una fiesta, o que se comenzó el mes, lo que los rabinos, el rabinato, los líderes, los maestros de cada congregación, de cada pueblo a donde estaban viviendo los judíos en el exilio, lo que hacían era que miraban la luna. Si veían una luna nueva, empezaban a contar los días en su propio pueblo para llegar a la cifra del día 14. Pero entonces queda la duda. Bueno, ¿y si la corte le tomó un día más anunciar la fiesta? Nosotros no sabemos. Entonces pensaron, ok, lo que yo voy a hacer entonces, lo que el rabinato hizo fue, declaramos en el exilio que se guarde el día 14 y también el día 15. Por si le tomó un día más o un día menos, anunciar el principio del mes. Y de esa manera, el pueblo judío que está en el exilio está celebrando el mismo día, el Yom Tov, la fiesta, que los judíos que están en el exilio. Y de esa manera se mantiene la unidad del pueblo judío. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Ya? ¿Está entendiendo? Sí. Ok, eso se llama Yom Tov Sheni Shel Galuyot, el segundo día de la fiesta en el exilio. Entonces la costumbre, la ley fue que se hacía un día bíblico en la tierra de Israel y 2 días en el exilio, uno bíblico y uno por orden rabínico. ¿Se entiende? Ok. En este caso, lo que me interesa más hablar en este caso, pues ya lo explicamos en el shiur anterior. Lo que me interesa más en este tema, y entonces nosotros vamos a abrir y vamos a tener largos periodos de preguntas y respuestas. Lo que me interesa discutir aquí es el periodo de tiempo que se llama Hol HaMoed, porque ahora estamos en Hol HaMoed. ¿Se entiende? Ahora estamos en Hol HaMoed. Lo que te quería decir, que hablara de lo del que tú estuviste explicando, de que era mejor no trabajar en Hol HaMoed. Uh-huh. A ese es el tema que vamos. ¿Ves? Uh-huh. Ya. La Torá nos dice a nosotros, que Yom Tov de Sukkot, la Torá nos describe, el primer día, nos dice la Torá, el primer día de Sukkot, no se puede trabajar. Lota asume la no se puede hacer trabajo. Pero no es Shabbat, es el primer día de la fiesta. Y entonces la Torá nos dice que la fiesta va a durar, la fiesta de las cabañas, de sentarse en la azúcar, va a durar 7 días. 7 días te sentarás en las cabañas para recordar la salida de Egipto y a dónde vivimos. Esto es lo que dice la Torá. Y a dónde vivimos cuando estábamos en el desierto en camino a la tierra prometida. Entonces, cuando nosotros nos sentamos en la azúcar,
nos acordamos del momento que salimos de Egipto. Es un recordatorio para el éxodo de Egipto. El primer día no puedes trabajar. El octavo día es otra fiesta que se llama Shemini Atzeret. No es Sukkot, es una fiesta adicional. Eso quiere decir que entre el primer día de Yom Tov y el séptimo día de Yom Tov, por orden bíblica, hay una fiesta, pero solamente el primer día no se puede trabajar. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, hoy. Hoy nosotros estamos transmitiendo. Normalmente en Yom Tov y en Shabbat yo no puedo transmitir porque es prohibido por la halajá. Pero hoy yo puedo hacerlo, aunque hoy todavía es Sukkot. Entonces ese periodo, que son los días intermediarios, le dicen en español los días intermediarios, esos días se llaman Hol HaMoed, que son días comunes, pero son de la fiesta. ¿Se entiende? Pues, dame otro ejemplo. La única otra fiesta que tiene Hol HaMoed es Pesach. Es Pesach. Y en Pesach tenemos el primer día y tenemos el séptimo día por orden bíblico. Entonces no se puede trabajar ni el primer día ni el séptimo día por orden bíblico. Y en el exilio, no se puede trabajar los primeros 2 días de Pesach y no se pueden trabajar los últimos 2 días de Pesach, que es el séptimo y el octavo día. Ahora, los días en el medio, 3, 4, 5, 6, en esos días se puede trabajar. Pero todavía es Yom Tov. Entonces, ¿cómo se celebra un día que es Yom Tov, pero se puede trabajar? Y esa discusión se forma en el Talmud, de cuáles son las leyes y las costumbres durante el periodo de tiempo que son los días intermediarios. Eso se llama Hol HaMoed. ¿Se está entendiendo? Ok. Entonces, se forma una discusión específicamente en la sección de Talmud Babli, del Talmud babilónico, en la sección de Hagiga, de la fiesta, y específicamente en Menachot y también en Psachim. Todas esas secciones del Talmud hablan sobre la naturaleza de las fiestas. Ahora, nosotros ya hablamos anteriormente la diferencia entre Shabbat y Yom Tov, en que Shabbat tiene las 39 leyes de prohibiciones de trabajo en Shabbat. Eso incluye cocinar, prender un fuego, todo ese tipo de prohibición. Pero Yom Tov tiene todas las leyes de Shabbat, menos que se puede cocinar y se puede cargar. ¿Por qué se puede cargar? Para mover leña para la casa, para poder cocinar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, dos prohibiciones de Shabbat no aplican en Yom Tov, pero lo demás aplican en Yom Tov. Eso quiere decir que escribir, por ejemplo, en Shabbat es prohibido y escribir en Yom Tov, en los Hagim, también sería prohibido. ¿Se entiende? Ok. Pero cocinar algo es permitido. ¿Y cómo lo sabemos? Vean el shiur de la semana pasada, a donde te doy todas las fuentes de todas las. Es un repasito. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hago para celebrar la fiesta de Yom Tov? Porque todavía es Yom Tov, todavía es la fiesta. Pero la Torah permite que yo trabaje o que haga melajá, que haga las cosas que normalmente son prohibidas en Yom Tov, que la haga hoy. Específicamente, lo que todo el mundo está de acuerdo es que uno debería de ponerse ropa más elegante durante los días de Hol HaMoed para demostrar que es Yom Tov. Vestirse un poquito mejor. Tener una actitud más bonita. Ser más alegre durante Yom Tov. Comer comida un poquito más buena para celebrar el día de Yom Tov. Adicionalmente,
adicionalmente, litúrgicamente, a los ritos de la oración, se le añaden secciones que son de Yom Tov. Específicamente, que cada día de Yom Tov, aunque sea Hol HaMoed, se lee la Torah, cayendo lunes o cayendo jueves. Normalmente nosotros leemos la Torah, pero un martes y un miércoles y un viernes nosotros leemos la Torah si es Hol HaMoed, porque es día de fiesta. Añadimos ahí Halel, que es la oración de darle gracias a Dios con todos los salmos adicionales que se dicen para la fiesta, y también se le añade la ofrenda de Musaf, la oración de Musaf. Entonces eso crea una distinción entre hoy, el día de hoy, que todavía es Yom Tov, y los días comunes, que no es Yom Tov. ¿Está entendiendo? ¿Ya? Ahora, la única diferencia es que sí se puede trabajar. ¿Y cómo sabemos que se puede trabajar? Porque la Torah no dice, y trabajarás en Hol HaMoed. Lo que dice es, y no trabajarás el primer día, y no trabajarás el octavo día, específicamente de Sukkot. Entonces, como dice específicamente solamente el primer día y también el octavo día, entonces nosotros sabemos que el resto de los días es permitido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ok. Ahora añado también. Yo creo que estoy hablando tan rápido que me siento como si soy un neoyorquino. Like a New York speed, estoy hablando. Para hacer más información. Ok, ves que tengo tanto material. Ok. Añado para recordarles que en el exilio nosotros le añadimos no solamente el primer día que no se puede trabajar, pero también el segundo día que no se puede trabajar. Y Shemini Atzeret, que sería el octavo día desde el principio de Sukkot, no se puede trabajar, y se le añade un segundo día a Shemini Atzeret, que quiere decir que no se trabaja los primeros 2 días de Sukkot y el séptimo y octavo. El séptimo día, perdóname, el octavo día, me equivoqué, el octavo día es Shemini Atzeret, es la fiesta bíblica, y el noveno día es Simchat Torah. Simchat Torah es el segundo día de Shemini Atzeret en el exilio. Lo voy a volver a repetir. Por orden bíblica, Sukkot es el primer día, no se puede trabajar, y el octavo día sale otra fiesta, contando desde el principio de Sukkot. En el día 8 sale otra fiesta que se llama Shemini Atzeret, el día octavo adicional que se le añadió. Eso es orden bíblica. Por orden rabínica, como estábamos hablando anteriormente, por orden rabínica, lo que se llama Yom Tov Sheni Shel Galuyot, el segundo día del exilio, se le añadió el segundo día, que quiere decir que aquí y en todo el exilio fuera de la tierra de Israel, no se trabaja ni el primer día ni el segundo día. Y también, al final de la fiesta, tenemos Shemini Atzeret, que sale el octavo día, y el noveno día se le añadió en el exilio, y eso se llama Simchat Torah. ¿Se entiende? Entonces tiene Shemini Atzeret y tiene Simchat Torah. Ahora, en la tierra de Israel, el primer día no se trabaja y el octavo día no se trabaja. Y los días que quedan entre el primer día y el octavo día se llaman Hol HaMoed. Y en exilio también, entre el tercer día y el séptimo día, eso se llama Hol HaMoed. Entonces, la forma de celebrar Hol HaMoed sería que se considera que es parte de la fiesta. La única diferencia es que la Torah específicamente permite trabajar. ¿Se entendió? Ok. Hoy quiero entonces, esto fue toda una preparación para entrar a un shiur halágico. Esto todo para calentar la olla, para entrar a un shiur halágico y entonces poder responder algunas preguntas. Pero antes
de entrar a los temas específicos, halágicos, legal, quiero tomar una pausa, un momento, para hacer una oración, porque nosotros tuvimos como parte de nuestra comunidad de Torah Temet, del Centro de Estudios Judíos Torah Temet, tenemos una compañera, una parte de nuestra congregación, que tuvo un accidente terrible durante los últimos días en Honduras. Se llama ella Iris Mendoza de Narváez y tuvo un accidente terrible y parece que fue arrollada por un carro o un camión y se le rompió el pelvis y ha pasado por una dificultad muy grande. Y yo quiero hacer una oración para la refuá, para la sanación completa de ella, un apoyo especial para su familia, para toda la comunidad de Torah Temet, toda la comunidad judía de Honduras, que sean apoyados en este tiempo de dificultad, que ella reciba una refuá shlema, una refuá nefesh, una refuá del cuerpo, una refuá guf, una refuá del alma, y también que todo completamente sea una sanación para ella y para su familia. Amén. Entonces, preparando, y le doy las gracias a Rivaldo que me avisó por el WhatsApp de las dificultades y pensando mucho en su comunidad y en su familia de Iris Mendoza de Narváez, que tenga una refuá shelema, una refuá nefesh, una refuá guf, una refuá. Y quiero que el shiur que estamos dando sea un mérito para ella, para toda nuestra comunidad también. Se forma entonces, yo quiero hacer un ejemplo, dar un ejemplo, sobre la discusión que se forma en la ley, en la halajá, se forma una discusión, si durante Hol HaMoed, ahora el Talmud discute, si esto es un Yom Tov, o si no es un Yom Tov. ¿Qué es lo que hago con él? ¿Qué es lo que hago con él? ¿Cómo puedo presentarlo? ¿Ya? Entonces, uno de los ejemplos se forma durante Yom Tov. Si uno debería de ponerse, si un hombre debería de ponerse tefilines en Hol HaMoed o no. Voy a avisarles que esto va a ser un shiur legal, un shiur halágico. Pero lo encuentro interesante porque es un ejemplo de si esto es Hol HaMoed, si es parte de la fiesta, o si no es parte de la fiesta. Y si es parte de la fiesta, ¿no deberíamos poner tefilín o no deberíamos poner tefilín? Y entonces, para poder responder al problema de Hol HaMoed, si uno debería poner los tefilín, tengo primeramente para que todo el mundo que esté estudiando este shiur, que entienda lo que son los tefilín. Los tefilín son cajas de cuero que incluyen secciones de la Torah, 4 secciones de la Torah, 2 de Éxodo, 2 de Deuteronomio, que específicamente nos menciona poner los tefilín. Vejayal leot, y será como una señal al yadeja en su brazo, uletotafot beneneja, y como una señal o un símbolo entre los ojos, aquí en la cabeza. Y nosotros nos lo ponemos todos los días, menos Shabbat y Yom Tov. ¿Se entiende? Ahora entonces la pregunta es, ¿por qué no me lo pongo Shabbat? ¿Y por qué no me lo pongo en Yom Tov? Entonces tienen unos cintos de cuero y uno se lo pone y con esos cintos de cuero uno completa la mitzvah que está mencionado 4 veces en la Torah de ponérselo como amarrárselo como señal al brazo y como señal en la cabeza. Se forma entonces una discusión halágica. ¿Cómo uno sabe que uno no debería de ponerse los tefilines en Yom Tov? Específicamente, se forma aquí, y no solamente en Yom Tov, pero en Shabbat. En general, la forma que lo aprendemos es porque la Gemara, el Talmud Babli, el Talmud babilónico, en la sección de Menachot,
36b nos habla de si uno debería ponerse tefilines y específicamente nos dice que nos trae dos braitot que dicen que uno nada más se pone tefilines cuando necesitas un ot, cuando necesitas una señal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos la idea de que un hombre judío debería de siempre tener dos señales, por lo menos dos señales, en el cuerpo para recordarle del pacto. Entonces, ¿cómo lo aprendemos? Dice la Torah que Shabbat es un ot hi leolam, oíste la palabra ot, quiere decir una señal. Si alguien observa el Shabbat, es ot hi leolam, que en una señal para siempre, que en 6 días Dios creó el mundo y en el séptimo descansó. Entonces Shabbat es un ot de en sí. Segundo ot que yo tengo en Shabbat, la marca de la circuncisión. ¿Por qué? Porque la Torah nos dice que la marca de la circuncisión es un ot, es una señal del pacto que Abraham y el pueblo judío hizo con Dios. Entonces tienes constantemente un ot. Ahora, en Shabbat, el único ot que tengo, bueno, en Shabbat tengo el ot de Shabbat, es la señal de Shabbat, y tengo el ot de la circuncisión. Pero el resto de los días, cuando no hay Shabbat, entonces no tienes el ot de Shabbat, no tienes el símbolo de Shabbat o la señal de Shabbat, entonces necesitas otro ot. Y ese otro ot es Behayal leot al yadeja, ulezikaron beneneja, o uletotafot beneneja. Y será para ti una señal, un ot, una señal en tu brazo. De ahí entonces nosotros sabemos que un hombre constantemente debería tener un ot, dos ot. Entonces en Shabbat y Yom Tov, por medio de la palabra ot, se aprende que uno no usa los tefilines en Shabbat y Yom Tov. ¿Se entendió eso? Más o menos. Yo puedo repetirlo. Yo puedo repetirlo. Esto es, yo quiero que mis estudiantes oigan cómo suena un estudio halájico. ¿Entienden? Hay un sistema de análisis halájico de cómo llegar a conclusiones de la ley usando las palabras de la Torá para poder aplicarla y saber cómo aplicar la ley. No es simplemente que alguien te diga algo. Yo lo voy a repetir ahora mismo. La Torá nos dice, lo voy a entrar de otra manera, pero voy a llegar a la misma conclusión. ¿Ya? La Torá nos dice a nosotros que un hombre judío debería de siempre tener dos señales del pacto entre él y Dios todos los días. Todos los días de su vida. Siempre por lo menos dos señales del pacto. Una señal del pacto es la marca de la circuncisión, el Brit Milá. Esa marca de la circuncisión es la marca ahí, que no solamente lo que falta, pero sino a dónde se quitó el prepucio, deja una marca ahí. Y esa marca es el ot, la marca de la circuncisión, que es el símbolo, el ot, el símbolo del pacto entre Abraham y Dios, el pueblo judío y Dios. Hag Sameach. Moadim lesimcha. Y la respuesta es Hagim uzmanim lesasim. Bueno, okay. Entonces, un ot, una señal. Ot quiere decir señal o un símbolo del pacto. Una señal que es constante es la marca de la circuncisión. Esa marca de la circuncisión que el hombre anda, le recuerda todo el tiempo. Siempre está pensando en eso, pero ojalá que no esté pensando en eso todo el tiempo. Pero tiene en su cuerpo una marca constante del ot, de la simbolismo del pacto entre él y Dios.
El pueblo judío, Abraham y Dios. Segundo, entonces, tiene que tener otra señal. Y esa otra señal es, normalmente durante la semana, nos ponemos los tefilines. Y la Torah dice, Vehayal leot al yadeja uletotafot beneneja. Y será como una señal en tu brazo, uletotafot y un símbolo entre los ojos, que se pone aquí en la cabeza. ¿Se entiende la idea? Entonces el ot ese, el símbolo ese de los tefilines, le recuerda a un hombre judío todos los días que él tiene un doble compromiso con Dios. Tiene dos señales de su pacto que él tiene con Dios. Ahora, en Shabbat, ya la Torah nos dice que, y Shabbat y Yom Tov, ya la Torah nos dice, y nos dice que Sheshet Yamim Ta'asem Raja, porque el Shabbat es un Ot Hi Leolam, es una señal para siempre, que Sheshet Yamim que en 6 días Dios creó el mundo y en el 7º día Dios descansó. Entonces el Shabbat y Yom Tov se vuelven su propia señal. Entonces, al tener la señal de Shabbat, ese Ot quita el otro. Entonces tenemos dentro de la ley bíblica una clave que nos está diciendo en los días de la semana se usan los tefilines y en Shabbat y Yom Tov no se usan tefilines. Esto específicamente para los hombres. Ya estoy hablando con un salón lleno de mujeres. Pero es halajá, esta es la halajá. Entonces, pero interesante, porque esto va ahora a entrar al simbolismo del Hol HaMoed. Porque entonces tenemos ahora una discusión talmúdica. Entonces, ok, ya yo sé que no puedo ponerme tefilines en Shabbat. Y también sé que no me puedo poner tefilines en los Hagim. Pero quiere decir que el primer día de Yom Tov, sé que yo no me puedo poner tefilines. Y en el exilio, el segundo día de Yom Tov, también no me puedo poner tefilines. Porque son días donde no se trabaja. Y en el día que no se trabaja es como Shabbat, que es otro ot, que es una señal. Pero en los días de Hol HaMoed puedo trabajar. Entonces la pregunta halaica es si uno debería ponerse tefilines en Yom Tov, durante Hol HaMoed, o no. Y de ahí entonces la Gemara, el Talmud, en Menachot, empieza una discusión. Está en la página 36 de la Gemara en Menachot. Empieza a presentar dos Beraitot, dos tradiciones de la Mesorá oral, de la tradición oral, que nos presentan dos diferentes razones para no ponernos tefilín en Hol HaMoed. Uno es, durante Hol HaMoed, la primera braita que dice que cita el verso de la Torá de Éxodos, capítulo 13, versículo 10. Capítulo 13, versículo 10, que se refiere a los tefilines y dice miyamim. Cuando dice miyamim quiere decir entre los días, que eso quiere decir los días comunes. Entonces uno se pone tefilín solamente en los días comunes, no en los días especiales, Shabbat y Yom Tov. Entonces de ahí la Gemara dice, eso quiere decir que Hol HaMoed, como es un día especial, no te vas a poner los tefilín. ¿Se entendió? Ok, próximo. También nos dice que la Braita nos avisa que algunos días no se pone tefilín y esto específicamente Shabbat y Yom Tov, de esa manera. Entonces nos dice que la Braita nos dice que los tefilines son un ot, son una señal. Y esa señal es la señal que se pone uno solamente durante los días comunes y no en Yom Tov y no en Shabbat. ¿Se está entendiendo? Okay. Próximo. Se forma entonces una discusión en la halajá práctica. Interesantemente, casi todos los hajamim, los sabios de las comunidades ashkenazi, dicen que uno debería de ponerse tefilines en Hol HaMoed.
y las comunidades ashkenazi se ponían tefilín. En la sinagoga en Yonkers, habían personas de origen ashkenaz que se ponían tefilín en Hol HaMoed. Y habían otros que no se ponen tefilín en Hol HaMoed. Entonces, a veces uno va a una sinagoga y se encuentra en esa sinagoga, en Hol HaMoed, personas que se ponen tefilín y personas que no se ponen tefilín en Hol HaMoed. Por el problema de poder identificar cómo correctamente celebrar el Hol HaMoed. Los ashkenazim en general dicen que uno debería ponerse tefilín en Hol HaMoed. Los hasídicos, no se ponen tefilín y los sefarditas no se ponen tefilín. Y vamos a entrar a por qué. Ahora, antes de entrar a por qué, tengo que tomar una pausa para explicar una cosa que es un disparate que se ha repetido tantas veces por la red que ya yo no sé qué hacer para corregirlo. ¿Entiendes? Ya yo no sé qué hacer. Los hasidim de la red, los hasídicos, las sectas, estas hasídicas, una secta rarísima que se presenta por la red. Cuando el rabino Viñas empieza a explicar la diferencia entre las costumbres sefarditas y las costumbres hasídicas, ellos se presentan como si yo soy contrario a las costumbres ashkenazi. Y entonces las personas que son simples, que no saben mucho de la vida judía, se creen que los hasidim, las sectas hasídicas, representan la cultura ashkenazi. Pero no es así. Los hasidim son unas sectas que vienen de la cultura ashkenazi, que se ajustaron a unas costumbres cabalísticas, proto-cabalísticas, rarísimas cabalísticas, y colectaron ideas cabalísticas y la unieron a la cultura ashkenazi. Pero en general, los hasidim no representan la mayor parte de la cultura ashkenazi. Entonces, nada más antes de entrar a aclarar la diferencia entre las costumbres de los tefilines, de acuerdo con los ashkenazim en Hol HaMoed, y la costumbre de los sefardim durante Hol HaMoed, quiero aclarar que los hasidim no guardan las mismas costumbres que los ashkenazim. Ellos tienen sus propias fiestas, que son conmemoraciones, y también guardan las fiestas normales, que son conmemoraciones de cosas que ocurrieron a los sabios de ellos. Por ejemplo, Chabad tiene el año nuevo hasídico, de acuerdo con ellos. Pero los demás hasidim no celebran ese día. Pero nada más los miembros de la familia de la secta Chabad celebran esos días. Entonces, cada uno de ellos formaron con su propia secta. ¿Ya se está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, eso no es representante, eso no representa la cultura ashkenazi. Y al criticar las costumbres hasídicas, uno no está criticando a los ashkenazim, uno está criticando a la secta hasídica. Y por cierto, añado que la mayor parte de las comunidades ashkenazi no aceptan las costumbres hasídicas. Y eran contrarios a las costumbres hasídicas. Dame un ejemplo. El gran maestro, el sumo rabino de Vilna, de Lituania, que era uno de los hajamim más grandes, uno de los sabios más grandes de toda la historia judía, se llamaba el Gaón de Vilna. El Gaón, el sabio de Vilna. Ese hombre excomulgó al movimiento Chabad 3 veces. Cuando uno excomulga, quiere decir que él no permitía que judíos normales se casen con esa gente. Es muy extremo, ¿no? Entonces, no permite. Entonces, no estamos hablando de una cosa rara que uno diga, mira, estas sectas no están actuando de acuerdo con la ley. Entonces, tienes costumbres ashkenazi, aclarando, tienes costumbres ashkenazi, la ley ashkenazi, tienes costumbres de las sectas hasídicas, que a veces son extremadamente rarísimas, y tienes costumbres
y leyes sefaraditas que son diferentes a cada una de ellas. Y hay una diversidad de opinión muy grande en el judaísmo sobre diferentes formas de aplicar la ley. Y por cierto, la tradición del judaísmo es que cuando uno no está de acuerdo y tiene una fuente halágica y viene de una fuente que tiene peso halágico, que no se supone que uno se quede callado y no critique al otro. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo en el judaísmo. Eso es parte de la belleza del judaísmo, que no es dogmático. Entonces, al decir esa costumbre no tiene sentido, eso no es lashon hara, no es crítica. Es simplemente explicando cómo se van aplicando las leyes. ¿Está entendiendo eso? Está un poquito fuerte. Es un mango con mango. Ok. Yo se lo dije que el café estaba caliente hoy. Estaba fuerte, estaba fuerte. Esto, señores, ya no es café, esto es petróleo. No. Ok. Entonces, en general, los Ashkenazim que siguen las opiniones del Ramá y algunas otras opiniones halágicas de los Ashkenazim, la mayor parte de ellos se ponen tefilín. Y por cierto, quiero añadir, por ejemplo, algunas fuentes Ashkenazi que demandan, no solamente permiten ponerse tefilín en el Hol HaMoed, demandan que se pongan tefilín. El Aruch HaShulchan, uno de los, no el Shulchan Aruch, el Aruch HaShulchan, dice que el problema de los Ashkenazim es que se están permitiendo contagiar por los Hasidim y no se están poniendo tefilín. Entonces dice que demanda él que ellos se pongan tefilín en Hol HaMoed, diciendo que el problema era que las costumbres hasídicas estaban entrando a los Ashkenazim y que los Ashkenazim no deberían de hacer, que deberían de seguir la costumbre Ashkenazim. Entonces hay verdaderamente tres diferentes opiniones halágicas. Una opinión que dice, la halágica sefaradita, que sigue el Shulchan Aruch, el Rambam, el Rashba, el Ri, muchísimas diferentes opiniones sefaraditas, que durante Hol HaMoed uno no se pone tefilín. Otra opinión que dice que uno debe, Ashkenazi, que dice que uno debería de ponerse tefilín y decir la braja, y una opinión en el medio que dice, ponte los tefilines, pero no diga braja, para entonces no decir una berajá levatala, para no usar el nombre divino en vano, porque si tenías la mitzvah de poner tefilines, dirías la braja, dirías la bendición. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'tzivanu tzivanu, leaniach tefilin, ponerte tefilin. Entonces, Baruch atah Adonai. Entonces, uno no puede decir el nombre divino en vano, como nuestro amigo que sigue poniendo el nombre divino aquí en vano. Se cree que él es más inteligente que los demás. Porque él sigue las costumbres cristianas. Y había un movimiento en los Estados Unidos protestante que decía que en los años 30 y 40, que se formó en los Estados Unidos, que decía que uno debería de decir Yahweh o Jehová. Y ese formó sectas cristianas a donde se usa ese nombre para tratar de ser más santo que los demás. Pero eso no es una idea cristiana, eso no es judaísmo. Anyways, punto es que uno no se supone que use el nombre de Dios en vano. La Torah lo prohíbe. Entonces, si tiene la mitzvah de ponerte tefilines, entonces debería usar la brajá. Pero si no tiene la mitzvah, entonces no debería decir la brajá. Entonces, como hay una duda si debería de ponerte tefilines o no, entonces una tercera opinión se formó como un medio, decir, ok, me voy a poner los tefilines, pero no voy a decir la brajá por si acaso. Porque si sería prohibido ponerse tefilines, y digo la brajá, sería una brajá levantada. Sería una brajá en vano. ¿Se está entendiendo todo esto? ¿Sí? Ok. Vamos a entrenar entonces. El behag,
uno de los grandes Talmidei Jajamim sefaraditas, el Bahag, dice que es prohibido ponerse tefilines durante Hol HaMoed. ¿Por qué? ¿Por qué es prohibido? Por la razón de que es parte de la fiesta y al ponerse los tefilines uno está dándole de menos al honor de la fiesta, en que no has cambiado tu manera de comportarte de los días comunes de la semana y estás poniéndote tefilines, que es una prenda de uso diario, y como es Yom Tov, y pensando anteriormente, ya yo dije, para Hol HaMoed es mejor ponerse ropa elegante, por eso que me puse mi guayabera elegante. Es más bonito ponerse ropa elegante, ropa especial para Yom Tov. No se supone que te pongas ropa común, del día común, para demostrar que hay una diferencia entre este día y los días comunes de la semana. ¿Se entiende? Entonces uno se comporta diferente en Hol HaMoed que se comporta durante el día. Entonces ponerte tefilines durante Hol HaMoed sería rebajar el día de Yom Tov, los días de Yom Tov, como si fueran días regulares. Eso sale en el Bahag. De ahí entonces nosotros vemos también que el Rambam, Maimónides, en Hilchot Tefilin prohíbe ponerse tefilines durante Hol HaMoed por la misma razón. ¿Ya? Y el Rashba también lo prohíbe, el Ri también lo prohíbe, y entonces nosotros vamos a ver que el Shulchan Aruch también lo prohíbe, y el Bet Yosef también lo prohíbe, todas las fuentes separaditas prohíben ponerse tefilín. Ahora, pero nosotros llegamos a la conclusión, oigan, entiendan lo que voy a decir. Nosotros llegamos a la conclusión de no ponernos tefilines en Hol HaMoed porque es como Shabbat y Yom Tov. Y llegamos a esa conclusión por medio halágico, por medio legal, muy sefaradita. En una palabra, si yo tengo los judíos españoles, estamos hablando de judíos españoles, si yo quiero entender lo que Dios desea, óiganme. Si no han escuchado nada, le voy a sonar una alarma ahora. Por favor, escuchen esto, lo que le voy a decir. Si yo quiero entender lo que Dios verdaderamente desea para el mundo, el lugar para encontrarlo es en la halajá, en la ley, no en la Kabbalah. El lugar correcto para poder entender lo que Dios desea para el mundo es en la ley. ¿Por qué? Porque el Talmud dice que cuando se destruyó el templo, Beyom Shechar Bet Hamikdash, en el día que el sagrado templo fue destruido, la Shejinah, la presencia divina, se exilió de este mundo, fue exiliada porque ya la casa divina donde vivía la Shejinah, ¿qué pasó? ¿Viviste sola? Sí. Wow, bienvenido. Entonces, cuando se exilia la Shejinah, la Gemara dice, ¿y a dónde yo puedo encontrar la presencia divina? Daled Amot Shel Halajá, en las 4 codos, en los espacios que rodea a una persona que guarda la ley. Cuando uno guarda la ley y uno quiere sentir la presencia divina, uno estudia la ley. Por esa razón, hice la oración para Iris, para su sanación, por medio de una discusión halágica. Porque el estudiar la ley permite que la presencia divina viva entre nosotros. ¿Está entendiendo? Yo no tengo que ir a cosas exóticas para encontrar la presencia divina. No tengo que buscar cosas mágicas para tratar exotéricas, para poder hacer eso. Yo entiendo que la Kabbalah vende mucho, porque son cuentos de hadas y cosas lindísimas que puedes engañar a cualquiera. Pueden engañar a cualquiera, especialmente la gente ignorante que no sabe nada de la halajá. Pero si conoces la halajá, nadie te puede engañar con Kabbalah. Pero si no sabes la halajá, te puedes fácilmente engañar con la halajá. Interesante, entonces. La forma sefaradita de prohibir, la razón que nosotros prohibimos poner los tefilines es por razón legal, por razón halágica. Un pastorcito mesiánico me escribió para insultarme
y me dijo que yo era un fariseo legalista. Y yo le dije, Toda Rabá, gracias. Una cosa más linda que me han llamado en la vida. Llamarme un fariseo legalista porque no saben lo es que la es cosa más fariseo. bella. La Porque cosa no más bella en saben el lo que es mundo. fariseo. Yo muy alegre de ser un fariseo. No solamente soy un fariseo, también soy un sofer, un escribano. Escribano, ¿está bien? Eso es lo que soy. Entonces yo soy los dos. Ok, bueno. Entendiendo desde el punto de vista halágico el tema de la raja, el tema de lo que es Hol HaMoed. Entonces uno tiene que crear una distinción sobre Hol HaMoed. Una de las más claras explicaciones de lo que es Hol HaMoed y lo que es Yom Tov fue Rav Soloveitchik, que en paz descanse, el maestro de mi maestro. Rav Soloveitchik, que fue un rabino ashkenazi durante el siglo XX, que ordenó grandes números de rabinos ortodoxos en los Estados Unidos. Escribió un libro en memoria, se llama Shiurim Lezecher Nishmat Abi Mori, lindísimo, una colección de clases en memoria de mi maestro, mi padre. Una cosa lindísima. Él venía de una familia de rabinos que crearon una metodología de estudio de Talmud única de ellos, que se llamaba el método de Brisk, que es el estudio de una página de Talmud basado en las enseñanzas de la familia de por tantas generaciones, la familia Soloveitchik estudiando Torah. Una cosa bella. Y tiene un sistema halágico de análisis de la ley muy interesante. Entonces, interesante que él dice que cada fiesta, la forma que uno identifica un Yom Tov es por medio de la Kedushá, la santidad del Yom Tov. Entonces, entrando al tema, antes de dar la lista de lo que es, antes de dar la lista de lo que es la Kedushá, la santidad de Yom Tov, y qué le da santidad al Yom Tov, quiero explicar, de acuerdo con el sistema halágico, qué da Kedushá. Y como yo le he dicho tantas veces, voy a repetir repetidamente, porque soy rabino, los rabinos repiten repetidamente los temas que hablan. Déjame explicar. Nosotros tenemos en general una idea. Esto le molesta a ciertas personas que andan con la índole de las sectas y no entienden lo que quiere decir eso. Déjame explicar. Nosotros tenemos en general una idea que se llama que el pueblo judío tiene kedushá, tiene santidad. El pueblo judío es un pueblo kadosh, es un pueblo santo. Ahora, ¿qué quiere decir que el pueblo judío tiene kedushá? ¿Qué quiere decir que el pueblo judío tiene santidad? Y peor todavía, una pregunta más fuerte todavía. Si yo digo que el pueblo judío tiene kedushá, ¿eso quiere decir que las demás naciones del mundo no sirven para nada? ¿O que no tienen kedushá? ¡Haz shalom! ¿Cómo el pueblo judío tiene kedushá? ¿Por qué el pueblo judío es más santo que el resto de las naciones? Si estamos diciendo que son santos. Entonces, si tienen una kedushá, una santidad diferente al resto de las naciones, ¿cómo yo puedo entender eso? Y ahora, ¿por qué yo me hago esa pregunta? ¿Por qué los molesto con esta pregunta? La razón que los molesto con esta pregunta es que si puedo explicar que el pueblo judío es santo, y eso es distinto al resto de las naciones, y tiene una orden, tiene una razón por qué son santos, entonces yo puedo decir que ciertos días son kadosh, ciertos días son santos, como Shabbat y los días de fiesta. Esos son días kadosh, son días santos. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué ese día es más santo que el resto de los días? ¿Me entiendes? Ahora, yo puedo inventar y sacar de la oreja izquierda, esa fue la izquierda, creo que sí, inventar una razón, siendo un ignorante, inventar una razón
y repetir esa razón. Y entonces cuando la digo, la gente se lo cree porque dice, oh, la autoridad del rabino Viña dijo. Pero esa no es la forma que uno estudia Torah. La forma que uno estudia Torah es uno dice, ok, rabino, ¿de dónde viene el concepto de la Kedushá y cómo uno lo adquiere? ¿Entienden? Ahora, si me vas a decir a mí que los judíos tienen Kedushá y los gentiles no tienen Kedushá, que yo no creo eso, entonces vamos a decir que un goy, un gentil, quiere adquirir Kedushá, quiere adquirir santidad, ¿cómo la quiere? O me vas a decir a mí que un goy no puede adquirir Kedushá y que solamente los judíos van a tener Kedushá. Entonces, todas esas preguntas yo las busco en la ley. Entonces, Rav Soloveitchik es uno de los más claros explicando esta idea. Voy a usar la enseñanza de los Shiurim Lezecher Nishmat Abi Mori de Rav Soloveitchik explicando esta idea. ¿Está entendiendo? Ok. Y van a ver cómo esto se relaciona a la Kedushá, a la santidad de los días. Vamos a entrar. Los judíos. Nosotros somos descendientes de Abraham. Abraham no era judío. Abraham no era judío. Abraham se volvió lo que se llama un hebreo. ¿Por qué se volvió un hebreo? Un ivri. ¿Por qué se volvió un ivri? Porque Dios le mandó a él a cruzar el río y a ir a la tierra prometida que él le dijo. ¿Cuándo Dios le dijo eso? Cuando Abraham, siendo un goy, siendo un gentil, empezó a buscar de Dios, creó un encuentro con Dios. Él le llamó a Dios y Dios le respondió. Porque él creía solamente en un solo Dios que era ético y moral. Era uno de los principios del monoteísmo. Y entonces, en el momento que Dios le dijo, sale del lugar, sale de la tierra de tus padres y anda a la tierra que yo te voy a llevar, que te voy a prometer. Entonces le dice ahí, ya tiene una mitzvah, ya tiene un mandamiento. Enseguida que tiene un mandamiento, ya tiene más kedushá, ya tiene más santidad. ¿Por qué? Porque Dios le mandó a hacer algo y él lo hizo. Entonces, de acuerdo con el judaísmo, mientras uno va aceptando los mandamientos divinos, uno va adquiriendo kedushá, uno va adquiriendo santidad. Sigue entonces Abraham, llega a la tierra de Israel, y en la tierra de Israel recibe otra mitzvah. ¿Cuál es la otra mitzvah? La circuncisión. Entonces ahora, en lugar de hacer los mitzvot que él tenía solamente como un gentil, de pronto está adquiriendo más y más mandamientos, y al hacer los mandamientos que Dios le mandó, va adquiriendo más y más kedushá. ¿Está entendiendo eso? Ok. ¿Cómo yo adquiero kedushá entonces? La forma de adquirir kedushá es siguiendo los mandamientos que Dios nos manda. Y eso se entiende fácilmente. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos a hacer una mitzvah, decimos, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Oíste la palabra kideshanu. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, tal cosa. ¿Qué quiere decir? Asher kideshanu, que nos mandaste o no, me añadiste kedushá bemitzvotav, con los mandamientos, y me mandaste a hacer. A prender las velas, a sentarme en la azúcar, a ponerme los tefilines, a ponerme el talit, a ir al mikveh para las mujeres, todas las diferentes mitzvot que uno tiene. Entonces, al hacer los mitzvot, uno adquiere kedushá. Eso quiere decir que la kedushá, la santidad del pueblo judío, no es una santidad que, oh, yo soy más santo que tú, aunque yo me ponga a robar los bancos o a hacer un sinvergüenza. Lo que quiere decir es que el pueblo judío tiene kedushá porque tiene un pacto. Porque tiene un pacto con Dios. ¿Y cuál es el pacto con Dios? Guardar los mandamientos que Dios le mandó. Ahora, viene un goy y dice, yo quiero, rabino, yo quiero tener la misma kedushá. Haga los mitzvot. Empieza a guardar los mitzvot. Forma un compromiso con los mandamientos divinos, que es la forma que Dios le transmitió la kedushá al pueblo judío. Y tú también vas a ser parte de eso.
¿Cuál es el problema con eso? Entonces la forma de uno adquirir Kedushá es haciendo los mitzvot. Como uno es Kadosh, haciendo los mitzvot. Como no eres Kadosh, no hace los mitzvot. O viola los mandamientos. ¿Está entendiendo? Sí. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo lo explico, la gente se asombra. Entonces, el rabino está diciendo que los judíos y los gentiles son iguales. No, el rabino está diciendo que los judíos y los gentiles son iguales. Absolutamente, eso sí es verdad. Pero la diferencia entre uno y el otro es que uno tiene un compromiso con los mandamientos que están en la Torá. Y eso le da Kedushá. Y otro no tiene compromiso con los mandamientos que están en la Torá. Y por esa razón, en este momento no está adquiriendo Kedushá. Ahora, ¿qué va a pasar? Que un goy empieza a estudiar, se pone con este loco rabino a mirar las clases y empieza a decir, ok, yo voy a empezar a guardar Shabbat, yo quiero hacer un Kiddush, Kadesh, yo quiero hacer una santidad en mi casa, yo quiero empezar a guardar los mandamientos. Entonces empieza a adquirir Kedushá. Y cuando empieza a adquirir Kedushá, siente un cambio en la vida y empieza a adquirir más Kedushá. Y se siente más y más y más. ¿Y qué ocurrió? Que más y más luz le entró al alma de esa persona y entonces adquirió mucha luz y entonces llega al punto a donde llega al mismo nivel de pacto con el compromiso de la Torá que el pueblo judío. Y esa persona se llama un ger. Eso no quiere decir que yo tengo que entrar a la brujería de que si una alma judía es diferente que una alma de un goy, y que si la alma de un goy es alma de un animal, o si el alma de un judío es una alma especial, porque la verdad es que la Torá nos dice que cuando Dios creó al pueblo, a los seres humanos, Adán y Eva, le respiró el aliento de la vida. Neshima quiere decir aliento, y Neshama viene de aliento, que quiere decir que todos los seres humanos tienen el mismo aliento divino. A mí no, yo no creo que yo no tengo que complicar la cosa. Ok, entonces, ¿por qué ando en este tema? La razón que ando en este tema es que de acuerdo con Rav Soloveitchik, lo que crea la Kedushat Hayom, la santidad del día de Yom Tov, es una serie de mitzvot. Una es que se le dice, se le añade, de acuerdo con la orden bíblica, cualquier día que se le añade un musaf, se le añade una ofrenda adicional a ese día, por orden bíblica, tiene Kedushá adicional, porque tiene una mitzvah adicional. ¿Se puede entender? No es complicado esto. Entonces, ¿por qué el día de Yom Tov es Kadosh? Porque tenemos mitzvot adicionales que se le añaden a esa fiesta, a ese día, de entre los 354 días del año. Se le añade una mitzvot especial a ese día para que sea más kadosh que los demás días. Y no solamente se le va a hacer mitzvot, pero también se va a no hacer cosas. Entonces, al hacer ciertas cosas y al no hacer ciertas cosas, eso le añade un sentimiento de algo especial a ese día. Y entonces, ahora que ya dejé de hacer ciertas cosas, por ejemplo, trabajar en Yom Tov, al no hacer eso, tengo ahora la habilidad, porque no estoy trabajando, está en el Sefer HaChinuch. En el Sefer HaChinuch, cuando habla de por qué uno no puede trabajar en Yom Tov, dice el Sefer HaChinuch que la razón que uno no puede trabajar en Yom Tov es porque uno se distrae de lo que uno debería estar acordándose en Yom Tov. ¿Me están entendiendo? Entonces, ahora al no trabajar, le añadí Kedushá al día, porque es como Shabbat, y paré de trabajar ese día para recordar el simbolismo de ese día. Ahora tiene Kedushá. Entonces, le añadí mitzvah, le añadí musaf. Ahora, hoy en día no puedo traer la ofrenda porque el templo fue destruido. Entonces, lo que hacemos es que durante la oración le añado una segunda mitad al fin del shacharit, que es la ofrenda de musaf. Y de esa manera nos recordamos de la ofrenda que se traía en Yom Tov. ¿Se está entendiendo esto? No sé si se está entendiendo, ¿no? No quiero complicar las cosas, pues a veces los rabinos complicamos las cosas demasiado. Otra es que cada fiesta, cada Yom Tov,
tiene una mitzvah especial que es la mitzvah de ese Yom Tov. Por ejemplo, Sukkot, tenemos la mitzvah de sentarnos y pasar mucho tiempo en la azúcar. Entonces, eso le da una mitzvah adicional al día, y esa mitzvah adicional de ese día le añade Kedushá al día. Y también dijimos que hay cosas que no podemos hacer que le añaden a la Kedushá de ese día. Ahora, si yo, también tenemos en la Biblia natural, tenemos mandamientos de korbanot, de sacrificios, ofrendas que se traen al templo, que no solamente el pueblo judío lo traía, por ejemplo, el Musaf, que era en el nombre del pueblo judío una ofrenda comunal, pero también habían ofrendas individuales. Entonces se traían el Karben Hagiga, las ofrendas de la fiesta, cada individuo traía esas ofrendas, y cuando se hacía el Shalosh Regalim, se entraba a Jerusalén para traer estas ofrendas, esas eran ofrendas comunales y ofrendas individuales. Entonces cada individuo se conectaba a esos mitzvot. Y entonces también tenemos la idea de no hacer melajá. Entonces quiere decir que si yo me comporto en un día sagrado, en un día que tiene que duchar, como si fuera un día regular, le quito a la santidad del día su santidad. Ya no estoy reconociendo su santidad. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja en Shabbat, al trabajar en Shabbat, le rebajó el Shabbat a como si fuera un día común que fue él a trabajar. O se puso un par de jeans, una ropa que normalmente se pondría nada más para trabajar en el jardín. Se la puso en Shabbat, ya el día no es tan especial. Porque al hacer cosas como lo común, como los días comunes, ya el día no está marcándolo como que tiene que duchar. Entonces los Soloveitchik dicen, ponerse tefilines en Hol HaMoed sería ponerse una prenda de ropa que es de los días comunes y traerlo al día que tiene santidad. ¿Están entendiendo? Una persona que va a la sinagoga, cuando vas a la sinagoga y quieres reconocer la kedushá del lugar, quieres reconocer la santidad del lugar de la sinagoga, no se supone que uno se ponga ropa a la sinagoga como si estuviera yendo ahí al supermercado. O sentarse en la sinagoga como si estuviera en el sofá de la casa, recostado, leyendo el periódico, con las piernas cruzadas. Un hombre que se recuesta ahí como si... Yo los he visto en la sinagoga, que parece que están en el sala de la casa mirando televisión. Eso no es correcto. Eso le quita a la kedushá del lugar. O ponerse a dar bromas, a decir bromas en el medio de la sinagoga, o ponerle nombrete a la gente en la congregación. Eso no es respeto al lugar. Entonces, la kedushá, la forma de añadirle kedushá a los lugares y a los momentos y a los seres individuos, a las personas que uno quiere reconocerle la kedushá, es tratarlo diferente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Toda la situación de kedushá, la forma que se adquiere es añadiéndole al pacto que uno tiene, al compromiso que uno tiene con esa cosa, y también no haciendo ciertas cosas para que no sea una cosa común. ¿Entiendes? Entonces, desde el punto de vista de la halajá sefaradita, la razón que uno no se pone tefilines en Hol HaMoed es para que sea parte de la fiesta, aunque la Torah permite que uno trabaje. ¿Está entendiendo eso? Ahora voy a añadir otra forma. Para mis amigos de las sectas raras, pues yo sé, el problema es que yo no puedo vivir sin provocar. Yo tengo uno de los analfabetos, interesante, que después vi que era, se le ve la cara, parece que es un hasídico, pero de verdad tú vas a la página de él y es un mesiánico. Entonces me escribe
que uno debería de tener, un hombre, un rabino, debería tener una barba. Entonces yo le respondí a este sabio. El sarcasmo se transmite de esa manera, ¿no? Yo le expliqué a este sabio que si los rabinos requieren barbas, que entonces los chivos deben de ser también de jajamín muy altos, porque ellos tienen barba. Pero entonces, en lo serio, hablando seriamente, pensando como una persona halágica, como una persona legal. Si la Torá dice, oye la idea, si la Torá dice que yo no puedo trabajar ese día, el primer día, y que no puedo trabajar el octavo día, entonces obviamente puedo trabajar los otros días. ¿Se entiende la idea? En una palabra, si la ley dice que uno, por ejemplo, cuando está en luto, cuando estás en abelut, cuando estás en luto, que uno no se puede afeitar, o durante periodos de tiempo para el luto del pueblo judío, uno no se puede afeitar. Por ejemplo, hay grandes comunidades que no se afeitan durante el Omer, en la cuenta del Omer. Entonces, si la ley es que nunca te puedes afeitar, entonces, ¿por qué prohibir afeitarse durante la velut? Debería ser que siempre es prohibido. Entonces, la prohibición de afeitarse durante Avelut prueba que es permitido afeitarse durante el resto del año. No tiene mucha... ¿Te entiendes? Es simplemente lógica. Es lógica común. Es sentido común. Ok. Entonces, desde el punto de vista sefaradita, la ley y la santidad que uno aprende por medio del estudio de la ley, de la halajá, de los takanot, uno adquiere kedushá, uno adquiere santidad. Y los días de Yom Tov y Shabbat adquieren santidad porque el pueblo judío los guarda. O un día, Yom Tov, por ejemplo. La razón que Yom Tov tiene kedushá es porque el pueblo judío anunció que ese día iba a ser Yom Tov y toda la gente se reunieron para observar ese día. Ahora, Shabbat tiene su propia santidad porque cuando Dios creó al mundo, lo declaró como un día santo, pero la santidad de Shabbat es aún más grande cuando el pueblo judío observa los mitzvot de Shabbat y le añaden kedushá a la kedushá que ya tiene. Ahora, igualmente, el pueblo judío hizo un pacto en el monte Sinaí para guardar los mitzvot. Ahora, ya tiene santidad porque hicieron un pacto de guardar, un compromiso con Dios, de guardar esos mandamientos. Ahora, ok, ahí está latente, escondido, esperando en potencial la kedushá de cada judío. Pero ¿cómo la actualiza? Haciendo lo mismo. Y todos los seres humanos tienen kedushá, porque todos somos hechos en la imagen divina. Entonces, ¿cómo lo actualiza? Haciendo lo mismo que Dios le mandó. Y entonces adquiere más y más kedushá, y esa alma se va desarrollando hasta que adquiere mucha kedushá. ¿Entienden? Entonces una persona, por ejemplo, la razón que uno le da el respeto a los rabinos, usando un ejemplo, no estoy buscando que me den algo especial, pero hay que decirlo, ¿ya? ¿Qué es la santidad de un rabino? ¿Cuál es la kedushá de un rabino? ¿Por qué él es especial? Porque se ha pasado el tiempo adquiriendo conocimiento de la ley y por medio de la adquisición de todos son mitzvot, y va adquiriendo más y más mitzvot. Y entonces por esa razón tiene kedushá. ¿Está entendiendo? ¿Ya? Right. El Shulchan Aruch, Bet Yosef, Or HaChaim, el Or HaChaim, la sección 31, dice que los sefardim son absolutamente prohibidos de usar los tefilines en Chol Hamoed. ¿Para qué? Para crear una distinción entre ese día y el resto de los días que no son Yom Tov. ¿Entiendes? Ok, añado otra cosa más. Los Ashkenazim demandan que se pongan tefilín. ¿Para qué? Para demostrar que ese día se puede trabajar, aunque es día de Yom Tov, se puede trabajar, y al ponerse los tefilines
le está reconociendo que Yom Tov, el día de no trabajar, es diferente que el día de trabajar. Eso está en el Rosh y en el Maram de Rottenberg. El Maram de Rottenberg, por cierto, quiero mencionar, es tremenda historia, fue tremendo rabino. Era uno de los grandes rabinos de Alemania, el Maram de Rottenberg, y es un héroe de la historia judía. La gente no sabe quién es el Maram de Rottenberg. Había una terrible opresión contra los judíos. Y lo que hacían en los castillos en Alemania, que captaban, secuestraban a un rabino, se lo llevaban al castillo y ahí lo torturaban. Y entonces le decían a la comunidad judía que si ellos pagaban para sacar a ese rabino, que lo iban a soltar. Y entonces las comunidades judías, así robaban a la comunidad judía. Las comunidades judías tenían que recaudar los fondos y de esa manera rescatar a los Hamim. Se llevaron a Meir Rottenberg, al rabino Rottenberg, y cuando lo metieron en la cárcel, les escribió él a la comunidad judía diciéndole que no podían pagar, que se quedaban en la cárcel. Y le dijeron, ¿por qué? Y le dice, ¿por qué? Porque si ustedes pagan para sacarme a mí, estos malvados van a seguir haciendo esto. Y ustedes van a terminar en una situación terrible. Se sacrificó él. Escribió uno de los grandes libros de Halajá, todavía en la cárcel. Al fin, cuando se murió, Meir Rottenberg, al fin, cuando se murió, los judíos pagaron para sacar el cadáver de él de la cárcel y poder enterrarlo. Pagaron como quieran. Pagaron como quieran, pero terminó él esa terrible práctica donde estaban haciendo un chantaje del pueblo judío. Anyways, Meir Rottenberg lo explica de esta manera. Él dice que como es permitido trabajar en Hol HaMoed, hay restricciones que los rabinos crearon durante Hol HaMoed para que se vuelva un día especial, para que se sienta que es un día especial. Entonces dice que como es de orden rabínica añadirle cosas al Hol HaMoed para que sea especial, que una práctica rabínica no puede anular una práctica bíblica. Entonces la conclusión que él llega es que uno debería ponerse tefilines, dice él, que uno debería ponerse tefilines, porque todas estas cosas adicionales que se le añade al Hol HaMoed son de orden rabínica. Y que como son de orden rabínica, entonces eso no puede anular la práctica de los tefilines. Ahora, hasta ahora, yo hablé el punto de vista separadita de que prohíbe usar tefilines. La práctica, el punto de vista ashkenazi, que demanda que se pongan tefilines. Y esas dos opiniones analizan todo esto de acuerdo con la ley. Y por medio del estudio de la ley, recibimos Kedusha. Right. Hay otra opinión. ¿Ya? Otra opinión. Y eso es la opinión, la aplicación. Por cierto, añado que algunas opiniones ashkenazi también prohíben usar los tefilines. Por ejemplo, el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna, que mencioné anteriormente, que era el sumo rabino de Lituania, uno de los más grandes hajamim de toda la historia judía. El Gaón de Vilna, que era extremadamente anti-hasídico. Déjame dar un ejemplo. Explicar un ejemplo. La comunidad hasídica creó una ley ridícula, que uno no puede mojar los matzot. ¿Por qué? Porque crearon como una preocupación, que si hacías unos matzot y no se cocinaban completamente, que eso es imposible, virtualmente imposible, porque los hornos a donde se cocinan los matzot son extremadamente calientes. Entonces no hay forma de decir que no se van a cocinar bien. Entonces, si algo quedaba de la harina que no se había mojado en la masa, y entonces luego se moja, se vuelve hametz. Ellos lo llaman gebrot. Entonces, eso fue una cosa de las sectas hasídicas.
Y el Gaón de Vilna completamente era contrario de eso y decía, no puedes estar inventando prohibiciones, porque ya Pesach tiene tantas prohibiciones que si le añades más prohibiciones, eso tasafta meruba lo tasafta. Va a llegar al punto donde la gente no va a poder guardar nada y no van a saber la diferencia entre una verdadera prohibición y una prohibición que alguien inventó de alguna secta anormal. ¿Ya? Entonces, el Gaón de Vilna cogía todos los años un vaso de agua y ponía un pedazo de matzá en la ventana de la casa para provocar los judíos. Entonces, y no era sefaradita, era ashkenazi. Me va aclarando. Okay. Y por cierto, excomulgó al movimiento Chabad, al movimiento de Shneur Zalman de Liadi, el escritor del Tanya. Entonces, esto es muy antiguo, esto no estamos hablando de algo fuera de común. Él prohíbe usar los tefilines. ¿Y por qué prohíbe usar los tefilines? Porque llega a la misma conclusión que Hol HaMoed es como Yom Tov. Okay. Ahora, un poquito más. El Zohar prohíbe usar los tefilines. Específicamente mencionando un midrash, y usa una índole de análisis del usar los tefilines en Hol HaMoed completamente místico y esotérico. El Arizal, uno de los Mekubalim que estaba aplicando algunas de las enseñanzas del Zohar y añadiéndole otros niveles de estudio esotérico, prohíbe usar tefilines en Hol HaMoed. De ahí entonces los Hasidim prohíben usar tefilines no por razones halágicas, sino por razones místicas. Entonces tiene aquí tres diferentes opiniones. Una opinión ashkenazi, que no todos los ashkenazim, entonces no podemos decir que todos los ashkenazim son iguales. El judaísmo verdadero dentro del mundo ashkenazi tiene múltiples opiniones y múltiples diferentes formas de aplicar la ley dentro de lo que queda la categoría de los ashkenazim. Una opinión que dice que uno debería de ponerse tefilines, mandamiento de ponerse tefilines en Yom Tov, en Hol HaMoed, durante estos días intermediarios. Una opinión hasídica de las sectas hasídicas basado en ideas esotéricas místicas del Zohar y del Ari, y la opinión sefaradita, que es la correcta. La opinión sefaradita de no ponerse tefilines durante Hol HaMoed para demostrar que uno está observándolo y que le está añadiendo Kedushá al día al hacer los mitzvot y al no tratarlo como si fuera un día común. Añado que tenemos la costumbre muy bonita durante Hol HaMoed de salir con la familia, salir con los niños, a los parques, a parques de diversión, a museos, para que la familia se sienta que es un día especial, añadiéndole. Y muchos judíos separaditas le compran regalitos, un caramelo, un postrecito especial, no tiene que ser, o sea, no es Navidad, pero un regalito especial a un niño para añadirle al día de fiesta para que sea especial. También comprar una prenda para la esposa o hacer algo especial para el esposo para que sea un día bendecido, especial, la idea de Yom Tov y de la diferencia entre Yom Tov y el resto de los días. Ok. Yo creo que ya le caí a golpe completamente al tema de este día. Ahora que se puede entender, lo que estoy tratando de hacer es dar un ejemplo de la diferencia entre Yom Tov y Hol HaMoed. Entonces, en Yom Tov aplican las mismas leyes de Shabbat que durante Yom Tov, pero durante el día que no se puede trabajar, uno lo que puede hacer es cocinar y cargar. Este año, por ejemplo, el jueves y viernes eran los dos primeros días de Yom Tov, a donde no se puede trabajar, y entonces justo cuando terminó el segundo día de Yom Tov, empezó Shabbat. Entonces le llaman un día
lo llaman un 3-day Yom Tov, un Yom Tov de 3 días, pero de verdad no es 3 días de Yom Tov, de verdad son 2 días de Yom Tov y entonces Shabbat Hol HaMoed que vino durante los días intermediarios, justo pagado al Yom Tov. Y por esa razón, como uno puede cocinar en Yom Tov, uno crea un Eruv Tafshilin, uno empieza a cocinar antes de Yom Tov la comida que uno va a preparar para Shabbat, y de esa manera uno no está cocinando para otro día, simplemente ya estás añadiéndole. Entonces, eso es la diferencia entre Yom Tov y Hol HaMoed. Y mi intención era dar un shiur. Luz de Israel.